La visión de buques rusos desmantelando el dominio americano en el Caribe y facilitando una Venezuela libre, es un escenario que, desde el realismo ofensivo de John Mearsheimer, se interpreta como un desafío directo y existencial a la hegemonía regional de Estados Unidos. Mearsheimer postula que la supervivencia de EEUU se basa en ser el hegemón indiscutible del hemisferio occidental, lo que implica el control absoluto de las aguas caribeñas. La presencia militar rusa en la zona no es vista por Washington como una simple visita de cortesía, sino como un acto de coerción estratégica diseñado para violar la doctrina Monroe y obligar a EEUU a desviar recursos de otras áreas críticas. La noción de Venezuela libre, en este contexto no significa democracia, sino liberación del dominio hegemónico estadounidense. Un resultado inaceptable para Washington que debe ser contrarrestado con una demostración de fuerza abrumadora. El despliegue de buques rusos en el Caribe es una maniobra asimétrica de equilibrio. Balancing. Por parte de Rusia. Moscú, incapaz de igualar el poder de EEUU a nivel global, busca puntos débiles en la esfera de influencia primaria de su rival para imponer costes y distracciones. Al establecer una presencia naval en Venezuela, Rusia crea un frente de tensión cerca de la retaguardia de Estados Unidos, obligando a la Armada y la Guardia Costera de EEUU a concentrar recursos de vigilancia y disuasión en el Atlántico en lugar de desplegarlos en el Pacífico o Europa. Mearsheimer argumentaría que esta es una táctica racional de una gran potencia más débil para mejorar su posición negociadora en teatros prioritarios, como Ucrania o el control de armas. El objetivo no es invadir Estados Unidos, sino erosionar la percepción de invulnerabilidad del hegemón y demostrar que la influencia rusa es global, forzando a Washington a un gasto y una preocupación constantes. La principal amenaza que esta presencia rusa representa para EEUU no es la capacidad de combate directa, sino el potencial de establecimiento de capacidades de negación de área. AD. En Venezuela, si los buques rusos traen consigo misiles de crucero de largo alcance o sistemas avanzados de defensa aérea y radar para ser instalados en territorio venezolano, podrían crear una burbuja de exclusión que comprometa las rutas marítimas y aéreas clave de EEUU en la región. Esto amenaza la seguridad logística de Estados Unidos, vital para proyectar poder militar en el resto del mundo. Mearsheimer lo categorizaría como un intento de transformar la ventaja geográfica de EEUU, protección oceánica, en una desventaja por la proximidad hostil, poniendo en peligro el flujo de comercio y las comunicaciones marítimas esenciales para la economía y la seguridad estadounidenses. La respuesta de Estados Unidos a esta intrusión será una demostración de fuerza implacable y coercitiva. De acuerdo con la doctrina de Mearsheimer, el hegemón no puede tolerar un desafío a su dominio regional. La respuesta no se limitará a la diplomacia o las protestas. Implicará una respuesta militar masiva e inmediata para disuadir cualquier escalada. Esto incluirá el despliegue de grupos de ataque de portaaviones, la intensificación de los ejercicios navales de EEUU y la OTAN en el Caribe, y posiblemente la imposición de un bloqueo de cuarentena naval alrededor de Venezuela para evitar la descarga de más material militar ruso. La meta de Washington no es la guerra, sino forzar a Rusia a retirarse bajo la amenaza creíble de una confrontación que Moscú no puede ganar en el vecindario americano. Cualquier señal de debilidad sería vista por China y otros adversarios como una invitación a seguir
El ejemplo. El concepto de Venezuela libre se contradice con el realismo, que lo ve como un cambio de tutela. Si Venezuela se libera de la presión económica de EU mediante el apoyo militar ruso, simplemente reemplaza un hegemón por otro protector. La presencia rusa no garantiza la soberanía absoluta de Venezuela. La convierte en un estado cliente estratégico para Moscú, un peón en el juego de ajedrez de las grandes potencias. Mearsheimer señalaría que, en un sistema anárquico, los estados pequeños siempre están a merced de los grandes. Venezuela está utilizando a Rusia para equilibrar, balancing, el poder de Estados Unidos. Pero al hacerlo, se ata a las necesidades estratégicas de Moscú, arriesgando su propia autonomía si los intereses de Rusia cambian o si EU decide escalar la confrontación para eliminar a ambos. La presencia rusa inevitablemente fortalecerá los lazos entre EU y sus aliados regionales, Colombia, Brasil, etc., especialmente aquellos que temen la inestabilidad en la región. Estos países se verán obligados a alinearse, bandwagoning, con el poder dominante, Estados Unidos, para asegurar su propia protección, reforzando la hegemonía estadounidense a pesar de la provocación. Sin embargo, el principal beneficiario a largo plazo de esta crisis es China. Mearsheimer argumentaría que China está observando atentamente cómo EU desgasta sus recursos en el Caribe contra Rusia. Beijing permite que la distracción se intensifique, lo que desvía la atención y los activos de EU del Indo-Pacífico, el verdadero teatro de la confrontación hegemónica. China se beneficia de la maniobra rusa sin incurrir en ningún costo directo, ganando tiempo y espacio para continuar su propio crecimiento de poder. La crisis desatada por los buques rusos en Venezuela es una dura llamada de atención sobre la erosión de la credibilidad del dólar como fuente de poder estadounidense. El dólar financia la capacidad de EU para proyectar poder naval globalmente. Si el mundo pierde la confianza en la estabilidad fiscal de EU debido a la deuda y la inflación, la capacidad del Pentágono para financiar sus operaciones se verá comprometida. La maniobra rusa no es solo militar, sino que busca explotar la vulnerabilidad económica de EU al forzar un aumento en el gasto de defensa y en la vigilancia costera. Mearsheimer ve el poder económico como el motor del poder militar. Si el dominio financiero del dólar se desmantela, la capacidad de EU para mantener su hegemonía en el Caribe y en otros lugares se desmantelará inevitablemente. El riesgo más significativo que Mearsheimer identifica en este escenario es la posibilidad de un error de cálculo que conduzca a una confrontación directa entre EU y una potencia nuclear. Las interacciones navales cercanas aumentan el riesgo de accidentes o incidentes. Ambos bandos actúan racionalmente para maximizar su seguridad, pero en un entorno anárquico y de tensión elevada, las señales pueden ser mal interpretadas. EU podría sentir la necesidad de ser duro para preservar su credibilidad hegemónica, mientras que Rusia podría ver cualquier acción agresiva como una amenaza existencial, aumentando la probabilidad de una escalada. El despliegue de buques rusos es un juego de alto riesgo que desafía el status quo y tiene el potencial de desestabilizar el equilibrio de poder en todo el sistema. La presencia naval rusa en el Caribe es, en última instancia, un síntoma de que la unipolaridad ha terminado y el mundo ha entrado en una fase de competencia entre grandes potencias más intensa y peligrosa. EU ya no puede dictar las reglas del juego en su propio vecindario sin enfrentar desafíos
Mearsheimer concluiría que Washington debe aceptar los costes de mantener su hegemonía. El esfuerzo por asegurar el Caribe y neutralizar la amenaza rusa será continuo y costoso. El escenario de Venezuela libre, con el apoyo ruso, es un recordatorio de que la geografía sigue siendo el factor principal en la política internacional y que la seguridad exige una vigilancia constante contra la intrusión de potencias rivales. Para contrarrestar la narrativa rusa de una Venezuela libre, utilizará la crisis para reafirmar su rol de protector hemisférico ante sus aliados. Washington no solo expulsará a los buques, sino que buscará aumentar la cooperación en seguridad con los países de América Central y del Sur, posiblemente mediante la venta de armas, la inteligencia compartida y la promesa de ayuda económica. Esto es una estrategia de cercamiento para aislar a Venezuela. La crisis se convierte en una oportunidad para fortalecer la hegemonía al consolidar la lealtad de los estados circundantes bajo la bandera de la seguridad contra la agresión externa. La verdadera victoria para no es la retirada de los buques, sino la reafirmación de su dominio regional a través de la cooperación y la coerción de sus vecinos.